Hola, buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a presentar lo que es nuestra actividad 3, ya que esta actividad no contaba con video, pero el portafolio nos pide que presentemos un video, así que le vamos a hacer un video explicativo sobre esta actividad 3, que fue en equipo y como tal, los alumnos que realizaron esta práctica fue Andrés Tolentino Hernández, Dylan Alejandro Romero y su servidor José Manuel García García, de la materia de lenguajes de interfaz, carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y el profesor Ingeniería en Sistemas Computacionales Ricardo González González, que tiene como fecha el 14 de febrero del 2022. Y pues sin más, vamos a comenzar con la explicación de la tarea. Bien, iniciaremos hablando sobre de qué trataban las diferentes partes de esta actividad. Inicialmente se nos pedía hablar de qué son los modos de direccionamiento y pues como tal explicar qué son. Sabemos que estas son las diferentes maneras en las que hacemos la referencia a un operando dentro de una instrucción. Todo esto desde el lenguaje ensamblador. Esos serían nuestros modos de direccionamiento. ¿Para qué sirven estos modos de direccionamiento? Sirven para facilitar la tarea de la programación, permitiendo el acceso a los datos de manera natural y eficaz, ya sea estos desde los registros del procesador o desde un registro de memoria, ya sean absolutas o efectivas, sea donde sea que se encuentren los datos. Tienen muchas formas de aprovechar estos modos de direccionamiento. ¿En qué usaremos estos modos de direccionamiento en esta asignatura? Pues vaya, como sabemos, hemos estado programando en lenguaje ensamblador y estos prácticamente los hemos estado utilizando en todo momento. Nos sirven para depositar datos en los diferentes tipos de registros, ya sea desde otro registro, nosotros dándole directamente el valor que queremos que tenga o haciendo referencia desde otro registro del procesador o de la memoria. En terreno específico, para la arquitectura de este procesador, pues tenemos varios modos de direccionamiento. Eh, de acuerdo a diferentes autores puede cambiar. En este caso nosotros tenemos este pequeña mapa donde tenemos que existen los de la memoria del programa y los de la memoria de datos. Y por memoria del programa tenemos por direccionamiento relativo, direccionamiento directo e indirecto. Y por la memoria de datos tenemos los modos inmediato, direccionamiento por registro, directo, directo indexado, directo por registro de base indexado y relativo a la base. Aquí está una pequeña tabla donde se nos indica cómo, cómo se mueven los datos de uno a otro. Aquí tenemos pues los más comunes que solemos utilizar en nuestros programas pues son el inmediato, directo por registro o indirecto por registro. De vez en cuando también utilizamos el directo absoluto, inclusive el indirecto. Pero aquí tenemos básicamente una pequeña explicación de todos, de cómo es que se mueven los datos en nuestros registros, ya sea la instrucción, el registro o la memoria. ¿Cuál es el proceso necesario que tenemos que necesitamos cumplir para programar en nuestro lenguaje ensamblador, para nuestro procesador Intel 8086? Pues vaya, aquí tenemos una pequeña cadenita de los pasos que se deben de ir cumpliendo, del ciclo que se debe de seguir para poder para poder programar en lenguaje ensamblador. Inicialmente, pues tener nuestro archivo en código fuente, como tal las instrucciones, vaya utilizando nuestras instrucciones o nuestras directivas. De aquí lo tenemos que ensamblar. Aquí es donde se convierten todas estas instrucciones, se traducen a nuestro código objeto. Después de esto se enlaza o se encadena, de acuerdo a los autores cambia la palabra, pero es esto, que es para generar nuestro archivo ejecutable y después nuestra ejecución y después de esta o durante esta se realiza la depuración. En caso de que llegase a fallar, se regresa a nuestro archivo ejecutable, se corrigen y se vuelve a realizar el ciclo a partir de ahí. Aquí tenemos básicamente cada paso detallado, la edición que es básicamente cuando nosotros escribimos en el editor de texto las instrucciones. El punto ASM es el archivo resultante después de esta edición. El ensamblado, pues ya es el proceso que realiza nuestro ensamblador o encadenador, que en este caso el que usamos es ambas, que es el TurboAssembler, que es para que nos dé nuestro archivo objeto, nuestro encadenado, que es para crearnos ya nuestro exe, y la ejecución y depuración, que es la que se hacen ya al ejecutar el programa en nuestra computadora. Eh, vamos, la utilización de un depurador es para encontrar los errores.
como dije, aquí se vuelve al primer paso, que es el de la edición, para realizar el procedimiento de corrección y volver a ejecutar el programa. Ahora vamos con mi compañero José, que es el que seguirá con esto. Bueno, vamos continuando con la estructura del programa en el lenguaje ensamblador. Un programa escrito en lenguaje ensamblador está principalmente compuesto por filas que únicamente contienen instrucciones o directivas. Existen varios símbolos que son necesarios para poder programar en este lenguaje y los símbolos son estos, que es el de mayor o menor. Estos símbolos sirven para encerrar números en el que el desarrollador debe escribir. Los corchetes, que son para aquellos elementos que son opcionales. Las llaves, que son para aquellos que se pueden escribir consecutivamente. Y por último es el que es para separar elementos opcionales. Después vamos a continuar con qué son las directivas. ¿Qué es una directiva? Se puede definir como un tipo de comando que cuando hagamos uso de él vamos a estar concentrando directamente en el ensamblador y no comunicándonos con el microprocesador. Entonces, al ocurrir esto, no se va a generar como tal el código objeto y normalmente estas directivas se usan para definir segmentos, símbolos y procedimientos, para reservar memoria o para subrutinas. Las directivas no tienen... Súper poquito. Ah. Las directivas no tienen traducción a código máquina como tal. Hay tres directivas, el org, el eq y el etc. El org se usa para iniciar un contador en el que el valor tenga el operando. El eq va a asignar el valor del campo del operando en una expresión del símbolo que se encuentre como etiqueta eqvalor. Y por último, el DC es para definir constantes en la memoria y asignar diferentes cosas como tablas, valores numéricos, etc. Directivas simplificadas. Las directivas simplificadas son una forma abreviada en la que se usan para definir los segmentos. Para poder usar estas, primero debemos inicializar modelos de memoria antes de que definamos algún segmento. Algunos ejemplos de formatos son el punto model, el modelo del programa, tiny, small, medium, compact, large, que son ejemplos de este modelo. Para directivas de segmento de pilas se usan los siguientes formatos: el punto stack y el tamaño, el punto data y el punto code y el nombre. Es lo mismo directiva de instrucción. ¿Y qué diferencias hay? Casi son iguales, pero las operaciones de una instrucción van a ser va a ser que el microcontrolador, quien realiza las instrucciones y directivas, a diferencia de las instrucciones, son propias del lenguaje ensamblador y también son independientes del microcontrolador que se esté usando. Pues nos concentramos en el ensamblador y, como ya se mencionó, no en el microprocesador. Entonces podemos definir segmentos, etcétera. Si también nos vamos afuera de la vida cotidiana, la directiva es un orden que emite una autoridad y las instrucciones son pautas, series de varios pasos que se completan uno después del otro. ¿Cómo podemos ejecutar un código ensamblador del 8086 en mi equipo actual con un procesador de nueva generación? Se podrá lograr al ejecutar algún programa de generación 8086 mediante un emulador de nuestra máquina, por ejemplo, el entorno M8086, que es un emulador del microprocesador 8086, el cual es capaz de funcionar en Windows y cuenta con una interfaz que es muy intuitiva y amigable con el usuario, pero su desventaja es que al ser un entorno emulado, entonces hasta aquí no es posible tener una interfaz real como tal de la entrada y salida, pero nada más son elementos virtuales y como tal nos va, como lo dice, emula como si fuera el mismo procesador. Y básicamente este fue un pequeño programa resumen de lo que hicimos, pero este nos lo vamos a brincar porque ya lo explicamos anteriormente, los programas. Y el prefetch, vamos a contar qué es el ciclo prefetch. Es una de las fases de proceso de ejecución de las instrucciones. La primera, para ser específico, esto se refiere a la prelectura de una instrucción desde la memoria principal para anticipación de instrucción del procesador. Como se ve aquí, cómo va funcionando con la memoria y el ciclo prefetch mediante el bus de datos y cada instrucción, bueno, cada siguiente instrucción mediante la directiva al EU. ¿Qué utilidad tiene? Nos ayuda a predecir qué datos e informaciones necesitará el microprocesador en las siguientes fases o ciclos. Esto para poder anticiparlos y tenerlos listos antes de ser utilizados. Esto ayuda a que el procesador ya no se tenga que estar esperando nuevamente el acceso a la memoria y
pueda completar la ejecución del código más rápidamente de lo que nos ayuda a ahorrar un cierto tiempo. ¿Qué características tiene? Este ciclo de terminología está basado en el uso de estructura de datos, una cola para ser en específico que maneja el método de almacenamiento FIFO y que se sitúa antes de la EU, haciendo que ésta pueda acceder a las instrucciones más rápido sin importar dónde se encuentre el proceso de la view. Pues este tampoco necesita que la EU termine el procesador una instrucción para buscar nuevos al ser tecnología nueva en esa época y adicional se implementa a una arquitectura un poco más compleja que la que tenemos ahora. ¿En qué funciona y por qué es importante? El ciclo prefetch manda una dirección al cache de instrucciones. Si esta existe, una línea es mandada al prefetch. Esta se encarga de transferir las instrucciones para ser decodificadas y ellas saber si tiene una cierta dependencia a las instrucciones, y a esto es a lo que le llamamos el ciclo prefetch a grandes escalas, que a continuación ya va a leer mi compañero Dylan. Bueno, pues esto de ya es lo mismo que ya nos explicó pero en el contexto de la arquitectura del 8086, pues es una instrucción, es el periodo que tarda la unidad del centro de proceso, conocido como CPU, en ejecutar una instrucción en lenguaje máquina. La utilidad, como ya nos mencionó, es que todo el conjunto de instrucciones para ejecutar el proceso ya sea un ciclo más, porque algunos procesos no bastan con un solo ciclo y requieren más instrucciones para completarse. Las características ya no lo mencionaron, conjuntos de instrucciones de un computador completo. Los juegos de instrucciones son eficientes, esto nos da mayores funciones con menos instrucciones, y el conjunto de instrucciones de una máquina es suar, es decir, simétrico y debe poder combinarse. Pues cómo funciona y por qué es importante. Es importante porque ejecuta la instrucción a partir del registro de instrucciones. Los datos forman la instrucción. Estos son decodificados por la unidad de control y se interpretan como una secuencia de señales de control que son enviadas a las unidades funcionales que son relevantes para la CPU y realizan una operación que se requiera. También almacena o guarda los datos. Este resultado se obtiene por la operación, se almacena en la memoria y se envía al dispositivo de salida dependiendo de la instrucción. Pues la segmentación es como técnica para el uso extendido de la memoria principal bajo la arquitectura del 8086. Pues la memoria RAM es utilizada para almacenar los datos y que utiliza el procesador en dicho instante y sirve para la ejecución de programas. Todos los datos que se alojan en la memoria y en sus localidades están especificados por sus direcciones y esta información se almacena en segmentos o secuencias de un tamaño determinado en bytes. Por el valor y pueden ser localizados por su valor en la localidad de memoria en la que se encuentran. Este número es conocido como la dirección de memoria. Ah, Esto es posible pues gracias a la segmentación, ya que es la idea de dividir una dirección en bytes en dos partes de 16 bytes. Cada una, estas partes son el segmento y el desplazamiento. Esto nos permite multiplicar. Nos permite multiplicar la capacidad de los 16 bits por 16, lo que sería 2 a la 16 por 16, sería, sería igual a un minibyte. Esto nos permite direccionar hasta un minibyte de memoria. Aquí tenemos el ejemplo. Y esto presenta un problema ya que al momento de desarrollar grandes programas, si queremos mantener un valor de segmento fijo y variar sobre el valor de desplazamiento, solo hace posible acceder a los 64 kilobytes que eran posibles con 16 bytes. Pues aquí ya se nos pidió la manera de implementar el siguiente segmento de programa. Así fue como lo implementamos en un lenguaje de bajo nivel. Aquí están los diagramas que usamos y pues nuestra bibliografía. Y esto sería todo por el video de esta práctica 3.